de lo ya existente. Y en ese sentido es en el que creo que, en primer lugar, tenemos que desterrar el concepto de revolución como tabula rasa, un momento a partir del cual desterramos lo existente y escribimos con la hoja en blanco. Y me resulta mucho más interesante. Este verano me he leído un librito de Thompson, del historiador marxista Thompson, que utiliza el concepto de economía moral de la multitud, nada que ver, digamos, con el uso de multitud por parte del posoperaísmo, ¿no? Es otro concepto, o sea, no lo usa en ese sentido, mejor, sino que intenta describir cómo una buena parte de las revueltas, de las insurrecciones o de los levantamientos de los de abajo utilizan como banderas conservadoras. No conservadoras en términos ideológicos, sino conservadoras en términos de conservación de lo existente amenazado por los de arriba. En primer lugar, porque es más fácil de pelear por algo que es fácil de imaginar o que se ha visto ya, que se ha vivido, que es un mito que ya existía en la sociedad, que tus padres te han contado que existía. Es más fácil luchar por aquello que es fácil de imaginar. Pero en segundo lugar también porque, bueno, y eso hoy me parece que es claro en el caso de la lucha contra el neoliberalismo. Una buena parte de la lucha contra el neoliberalismo, y nosotros tenemos que entenderlo así, aceptarlo y encabezarlo, es la lucha por conservar y por defender una buena parte de las cosas más válidas en lo que tiene que ver con la relación con el medio ambiente, en lo que tiene que ver con la familia y con el derecho a tener una familia, en lo que tiene que ver con el derecho a pertenecer a una comunidad y pertenecer a una nación de gente que se cuida, en lo que tiene que ver con proteger los derechos sociales. Digamos que hoy nosotros en realidad el rol revolucionario que tenemos es precisamente en defensa de todo aquello que creíamos garantizado y que, sin embargo, el neoliberalismo amenaza. Pero también porque las crisis de hegemonía son siempre internas al orden dominante. ¿Qué significa esto? Que son siempre crisis de una contradicción entre lo que ellos prometen y lo que ellos realmente pueden ofrecer. Pero es una crisis que se produce siempre en los mismos términos y en el mismo lenguaje en el que se ha producido la dominación. Esto es, no es tanto una confrontación entre lo que nosotros desearíamos y aquello que quienes mandan pueden ofrecer, sino entre las razones por las que consiguen mandar y su aplicación concreta, su realidad, su existencia concreta en la cotidianidad. Y pongo dos ejemplos muy sencillos. Uno, la crisis del mito del ascenso social a través del estudio o de la preparación. Eran valores del orden dominante que finalmente no se pueden realizar y por tanto que bloquean las perspectivas meritocráticas de que, no sé, con 2 másteres serás capaz de salir de la precariedad. No es una contradicción entre nuestros deseos y el mundo que existe, es una contradicción entre los mitos del mundo que existe y la realidad de que vive la gente en el día a día. Digamos que es, en ese sentido digo lo de conservador. Doy otro ejemplo. Uno de los movimientos más difíciles de enfrentar por parte de la dictadura argentina fue el de las Madres de la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque estaba expresado en los mismos términos culturales en los que descansaba el discurso de la dictadura. Eran madres defendiendo a sus hijos, pilares de una institución entronizada por la dictadura como era la familia. Es decir, contestaban a la dictadura de acuerdo con una parte de los valores y del lenguaje de la dictadura. La dictadura no podía reprimir madres y decir al mismo tiempo que defendía a la familia. Siendo esto así, los militantes políticos, los militantes revolucionarios, hemos gastado mucho más tiempo en denunciar la dominación que en entenderla. Y creo que tenemos que asumir un reto intelectual, que es entender por qué es razonable la subalternación, por qué es razonable obedecer, por qué es razonable la subalternación, cuál es la verdad que entraña, no denunciarla, no situarnos por encima de aquellos que están de acuerdo con el orden dominante, sino entender por qué hoy, aquí y ahora, por qué razones es razonable, porque no es un hechizo, no es una mentira, no es una manipulación de los medios, no es una conspiración de un conjunto de señores malvados en una sala que luego lo difunden por la televisión como si fueran rayos mágicos. No. ¿Por qué hay un tipo de construcción de orden que hace razonable, incluso para los más desfavorecidos, la obediencia, el compromiso con los valores y con las instituciones de los privilegiados? Y eso es necesario por 2 razones. En primer lugar, y esto es muy obvio, pero lamentablemente hay que repetirlo,
porque no se gana regañando a nuestro pueblo. Es una cosa que a nosotros nos encanta, pero es imposible ganar regañando a nuestro pueblo. Y en segundo lugar, básicamente porque la nueva mayoría popular no la van a construir extraterrestres de Marte. La van a construir personas que hasta ayer estaban de acuerdo con los valores dominantes, se comportaban como había que comportarse y encontraban perfectamente racional comportarse. Es más, la nueva mayoría popular tampoco se va a construir de gente que dice, me arrepiento, perdón por 25 años de alienación. He descubierto... No. Pueden estar de acuerdo simultáneamente con que su comportamiento durante 25 años tenía sentido y que, sin embargo, ahora tiene sentido cambiar porque los que han cambiado son ellos o porque los que han cambiado son los de arriba. Pero la segunda razón es porque tenemos que entender el acuerdo por el cual era razonable la obediencia. Porque nosotros vamos a tener que poder ofrecer un acuerdo mejor. No porque nos gustara, no porque nos guste el de hoy, pero hay que entender el acuerdo por el cual los de abajo, la gente humilde, encuentra más razonable plegarse a la conducción de los privilegiados que apuntarse con nosotros a una aventura. Porque tendremos que estar en condiciones de ofrecer un acuerdo mejor, que ofrezca más confianza, que ofrezca más tranquilidad, que sea más atractivo, pero que se haga cargo de las razones del anterior. Digamos, nuestra opción revolucionaria no es borrar lo existente y escribirlo de nuevo. En realidad es rearticular una parte de lo existente en una dirección nueva, pero para eso tendremos que hacernos cargo de una parte de los deseos, prejuicios, ansiedades o expectativas que hasta ayer, que hoy, esta noche misma, le dan a los privilegiados el consentimiento mayoritario de nuestros pueblos. Porque esos miedos, esas expectativas o esos deseos no tienen un sentido político único y determinado. El miedo al mañana, la necesidad de formar parte de una comunidad que te proteja, puede tener muchas expresiones políticas. El miedo al mañana y la necesidad de una comunidad puede derivar en el fascismo, pero puede derivar en una voluntad inequívocamente socialista y democrática. La necesidad, la voluntad de libertad individual puede ser vehiculada por el consumo, el neoliberalismo, las apps del móvil, la expansión de las plataformas de ocio, o puede derivar, por ejemplo, en una voluntad de tener más tiempo libre para tener una vida más satisfactoria, cuidar más de nuestra vida, poder disfrutar más de placeres lentos, cuidar más de nuestra tierra. Los deseos, las necesidades o los miedos no tienen un significado político prescrito. Pueden evolucionar en un sentido o en el otro. La acumulación política que vivimos en España con el 15M podría haber tenido derivaciones políticas muy diferentes. Podría haber derivado en un frente nacional. Podría haber derivado en una formación, tecnocrática, que dijera que hay que sustituir a los políticos por expertos. Podría no haber pasado nada. Podría haber derivado en una formación mejor que nosotros mismos, que ya hubiera hecho la revolución en España. Podría haber pasado muchas cosas. Los elementos políticos no tienen un significado establecido. Depende de una lucha cultural que demos sobre ellos.